Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otra sesión de problemas de la asignatura de Estadística. Mi nombre es Patricia Ortega y hoy vamos a hacer el problema 4.17. Bien, en este problema nos dan una variable aleatoria continua, x, y su respectiva función de densidad, que viene dada en dos trozos. La función de densidad tiene esta expresión para las x que están entre 0 y un valor a, y esta expresión para las x que están entre a y 3. ¿Y qué nos piden? Pues nos piden primero que determinemos el valor de a, que determinemos la función de distribución de esta variable aleatoria y que obtengamos la media, la mediana y la moda de la variable aleatoria. Bien, pues vamos a la primera parte. Primero nos piden que obtengamos el valor de a. Como todo lo que nos están dando es la función de densidad, pues lo que vamos a utilizar son las propiedades de la función de densidad. Entre ellas esta, es decir, que la función verifica que la integral en todo su dominio, es decir, la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función de densidad da 1. ¿Os acordáis que en la parte de discreta se verificaba que la suma de todas las probabilidades daba 1, ¿verdad? Y que así muchas veces calculábamos pues las incógnitas que había en una tabla de probabilidad. Pues esto es análogo, lo que pasa es que al ser continua, en vez de ser la suma de todas las probabilidades, es la integral de la función de densidad, que es como si fuera la función de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, para aplicar esto, pues lo que vamos a hacer es obtener esta expresión, dependiendo de la a, e igualarlo a 1. Ahora, como tenemos la función de densidad dada a trozos, la integral de la función de densidad pues será la integral desde 0 hasta a de esta parte más desde a hasta 3 de esta parte. Aunque estemos haciendo la integral desde menos infinito hasta más infinito, como desde menos infinito hasta 0 vale 0 y desde 3 hasta más infinito vale 0, pues solo sumamos estos dos trozos. Entonces, hacemos lo que hemos dicho, ¿no? La integral de la función de densidad será la integral desde 0 hasta a de la expresión en la primera parte más desde a hasta 3 de la expresión en la segunda parte. Estos son funciones polinómicas de primer grado. La integral es sencilla, elevar a un grado más entre a lo que hayas elevado. Y ahora nos queda sustituir en los intervalos de integración, o sea, en los límites de integración, perdón. Entonces, sustituimos la primera, la a, nos queda a cuadrado entre 6, menos, sustituyendo en el 0 es 0, más, sustituimos aquí el 3, 2 por 3, 6, menos 9 entre 3, que es 3, 6 menos 3, 3, menos, sustituyendo toda esta expresión en la a. Ahora simplificamos y tenemos esta expresión. Entonces ya sabemos que esta integral se puede dar en estos términos de la a. ¿De acuerdo? Como sabemos que esta integral tiene que ser igual a 1, pues necesitamos que se verifique que esto es igual a 1. Ahora simplificamos, llevamos todo a un lado de la ecuación y resolvemos como una ecuación polinómica de segundo grado. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de la raíz queda 16 menos 4 por 4, que sería también 16, 0. Entonces, este polinomio de segundo grado solamente tiene una raíz, que sería doble, ¿no? Pero solamente tiene una solución, que es a igual a 2. Y de hecho tiene sentido, no tiene sentido que la función de densidad pueda cortar en más de un sitio con las mismas expresiones. Entonces, si por ejemplo la a estuviese también aquí o aquí, pues entonces podría tener sentido, pero en este caso concreto no tiene sentido que la a tomase dos valores distintos, y efectivamente ha dado que solo se corta la expresión, o sea, los trozos de la expresión es solo en un valor distinto, en un valor. Entonces obtenemos que el valor a, donde se dividen los trozos de definición de la función de densidad, es el 2. Vale, ahora el apartado B nos dice determine la función de distribución de la variable aleatoria. Tenemos la función de densidad sustituyendo la a y lo que queremos obtener es la función de distribución, que no es más que la probabilidad que se acumula hasta el valor x, es decir, la integral desde menos infinito hasta la x de la función de densidad.
Ahora, antes de sacar las expresiones en estos dos intervalos, ¿qué sabemos? Que si como fuera del 0,3, es decir, si x es menor que 0, la función de densidad vale 0, y si es mayor que 3, vale 0, pues que sabemos que para valores de la x menor que 0, la función de distribución no acumula nada de probabilidad. Entonces, si x es menor que 0, la función de distribución es 0. Y si x es mayor o igual que 3, ya ha acumulado toda la probabilidad. Entonces tendríamos que la función de distribución vale 1. Ahora, en los otros casos, que tenemos dos casos distintos, ¿no? Si nuestra x está entre el 0 y el 2, pues la función de densidad, haríamos la integral de la función de densidad entre el 0 y ese valor. Como entre el 0 y ese valor solo tiene esta expresión, tendríamos que la función de distribución no es más que la integral desde 0 hasta ese valor de la expresión de la función de densidad con la derivada. Atención aquí a los nombres, o sea, aquí lo hemos definido con la x, pero cuando definimos la función de distribución con el argumento de la x, el argumento es el extremo de integración, el extremo superior de integración. Si le queréis poner aquí dentro x entre 3 derivada de x, pues a esto le llamáis z o w o i o como queráis, pero no pongáis la función de distribución de x y arriba pongáis x y aquí dentro pongáis de x tercio derivada de x, que eso se ve a veces, ¿de acuerdo? Bueno, pero en definitiva, si x está en este intervalo, solo integramos esta expresión y tenemos esto. Ahora, si x está en el intervalo 2, 3, tendríamos que hacer la integral desde 0 hasta esa x. Pero desde 0 hasta esta x, primero está desde 0 hasta 2, que la función de densidad tiene esta expresión, y desde 2 hasta esa x, que tiene esta expresión. Entonces dividimos la integral, igual que lo hemos hecho antes, integramos, que de nuevo son polinomios de orden 1, los mismos que antes, y sustituimos en los intervalos de integración, la x y los valores 0 y 2. Simplificamos y obtenemos esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que cuando la x era menor que 0, la función de distribución valía 0, que cuando era mayor o igual que 3 valía 1. También habíamos visto que si estaba entre 0 y 2, la función de distribución tenía esta expresión, y entre 2 y 3 tenía esta expresión. Entonces, lo juntamos y tenemos la expresión de la función de distribución. Bien, el siguiente apartado nos decía que obtuviésemos la media, la mediana y la moda de la variable aleatoria. Para la media o la esperanza, cuando teníamos las variables discretas, sabíamos que era la suma entre todos los valores que puede tomar por la probabilidad de cada uno de esos valores. Pues ahora es análogo, pero en vez de sumar, integramos, y en vez de poner la probabilidad de cada valor, ponemos la función de densidad. Entonces la esperanza será la integral en todo el dominio, es decir, desde menos infinito hasta infinito, de los valores que toma, es decir, de la x, por la función de densidad, que sería como la probabilidad que tiene en esos valores. Entonces, escribimos la expresión y de nuevo, como la función de densidad está dividida en dos trozos distintos, lo tenemos que poner en dos trozos. Desde 0 a 2, x por su función de densidad, más en el intervalo del 2 al 3, x por la función de densidad que tiene. Y ahora, estos son polinomios de grado 2 y este sería 2x menos 2x cuadrado entre 3, que también sería de grado 2. Entonces integramos de nuevo una función polinómica de grado 2 y que las que están elevado a 2, pues la integral de x cuadrado es x cubo entre 3. O sea, creo que la parte de las integrales está clara y si no, preguntarlo por los foros para repasar esa parte, pero creo que esto tendría que estar bastante claro. Entonces, tenemos estas ecuaciones, sustituimos de nuevo en los extremos del intervalo donde integramos y simplificamos y obtenemos que la media de la variable aleatoria x es 5 tercios. Luego, para obtener la mediana, ahora como la f es continua, ya no es el primer valor
que es mayor o igual que 0,5. Ahora, como la f es continua, será el valor que sea justo 0,5. Entonces tenemos que buscar el valor que verifique que la función de distribución es 0,5. Entonces, para ello, como sabemos que la función de distribución la teníamos aquí, viene dada en varios intervalos distintos, pues vamos a ver en este cambio, en este corte, en 2, cuánto vale la función de distribución. Si vale más de 0,5, pues sabemos que la mediana estará aquí. Sí, porque el 0,5 se habrá acumulado ya antes. Si vale menos de 0,5, pues estará aquí. Entendemos esta parte, ¿no? Entonces, como vemos que en el valor 2, que era donde se dividían los dos intervalos, la función de distribución acumulaba 4/6, que es más que 0,5, entonces sabemos que la mediana, es decir, el valor de la x que acumula 0,5, pues será más pequeño que 2, estará entre 0 y 2. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos, como en esto, para los valores entre 0 y 2, la función de distribución. Habíamos visto que era x cuadrado entre 6, buscamos el valor de x que la función de distribución sea igual a 0,5. Despejamos la x y vemos que es raíz cuadrada de 3. Aquí realmente saldría más menos raíz cuadrada de 3. Pero ¿qué pasa? Que sabemos que está entre 0 y 2. Entonces nos quedamos con la positiva, no con menos raíz de 3. ¿Vale? De normal, si tenemos un cuadrado y despejamos, da más menos raíz de lo que sea, pero en este caso nos quedamos con la positiva porque sabemos que la mediana estaba en este intervalo. Entonces tenemos que la mediana es raíz de 3. Vale, pues ya tenemos la esperanza, la mediana y ahora para la moda. La moda es el valor máximo de la función de densidad. Entonces lo que podemos hacer es dibujar la gráfica de la función de... Uy, aquí he puesto distribución, esto es densidad. ¿De acuerdo? Aquí atención, esto es densidad. Entonces dibujamos la función de densidad, la gráfica, y vemos que el valor máximo se alcanza donde cambia la expresión, es decir, en el 2. Entonces la moda es 2. Otra forma de haber visto el valor máximo, pues podríamos haber visto que esto es un polinomio de grado 1, que el coeficiente de la x es positivo, es decir, que crece, y esto es un polinomio de grado 1, que el coeficiente este es negativo, entonces decrece. Si una función crece hasta un valor y luego decrece, pues en ese valor será el máximo. Entonces hubiéramos visto que esa habría sido otra posible forma de justificar que la moda es 2. Importante, el valor máximo se alcanza en 2, entonces la moda es 2. La moda no es sustituyendo en 2 tercios. La moda no es el valor máximo que alcanza la función de densidad, es el valor en el que se alcanza el máximo de la función de densidad. Y bueno, pues ya está este problema.